Ok. Em, Métodos de separación y purificación. También vamos a mirar algunas veces a lo que se llama el readout. Entonces será más método de análisis. Tiene sentido pensar en estas dos cosas como separados, aunque hay algunos instrumentos que hacen las dos cosas. Bien, si vamos a purificar algo, siendo una proteína, un ácido nucleico, un metabolito, un azúcar, lo que sea, generalmente lo que tratas de hacer es pensar en sus características físico-químicas, ¿sí? Y cómo está puesto en la célula, en un tejido. Bueno, entonces tenemos que pensar en, por ejemplo, el tamaño del compuesto de tu interés, en el peso, en el estado físico, estado químico, características físicas, bueno. ¿Sí? Y acá hay varios trucos, técnicas que se pueden usar. ¿Sí? Empezamos con los métodos clásicos y yo voy a tratar de hacer un link entre los métodos clásicos y los métodos más nuevos. Obviamente vamos a tener un poco de atención por las ómicas, porque las ómicas es el futuro. Bien. Ok, entonces es aquí que en realidad nos damos cuenta que Química Biológica 2 es más una materia, ciencias moleculares de la vida, ¿sí? Ok. Miramos aspectos físico-químicos, aspectos bioquímicas. A veces se usa trucos de biología molecular. Bueno, por eso es todas las ómicas. Y empezamos con un poco una antología con cosas bien conocidas. Ok. Por tamaño. Si vamos a separar algo por tamaño, puede ser, por ejemplo, por diálisis, ¿sí? En general lo hacemos en la química biológica con membranas de celulosa que tienen poros de un tamaño determinado. Bueno, es simple, ¿sí? No hay mucha ciencia en esto. También puede ser filtración, ¿sí? Que son filtros también con poros de tamaño determinados. Puede ser que usamos gravedad, puede ser centrifugar o puede ser por presión, ¿sí? Y otra forma de filtración, que es como un capítulo aparte, es electroforesis. Bueno, ¿qué es diferente en electroforesis si lo comparamos con solamente por tamaño? En general también lo que necesitamos es algo de cargo, ¿sí? El más conocido en la química biológica es SDS-PASH, ¿sí? Donde aplicamos SDS, que es un detergente que genera una carga negativa sobre todo la proteína desnaturalizada. Bueno, porque está desnaturalizada, este tipo de gel es indicativo para determinar el peso molecular. Pero hay otros geles nativos, que son los geles nativos, y los geles nativos justamente no quieres romper el plegado, que lo quieres mantener, lo quieres mirar a la proteína en su estado nativo. De aquí no es nada indicativo para el peso molecular. Bueno, hay algunas formas particulares, hay por ejemplo Blue Native, Clear Native, Quantitative Native. Bueno, esas son cosas que en general trabajan con algún compuesto que hace algo con la proteína. Pero también lo que se puede hacer es por pH. ¿Sí? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un sistema de gel que tiene un pH muy baja, la proteína va a tener una carga relativamente por su PI. Y de aquí lo puedes separar. Obviamente, que porque el PI y el pH no te va a generar mucha carga, no te genera un sistema para separar las cosas muy fácil. Pero a veces te conviene usar algo como esto. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos son límites por la baja carga y la baja capacidad de separación. Ok. Tamaño. Podemos pensar tamaño está relacionado en general con el peso. En realidad es densidad, no es peso. ¿Sí? Y de aquí centrifugar. ¿Sí? Este lo aplicamos mucho en general. Si por ejemplo tratamos de separar tipos de células,
tipos de orgánulos o sistemas de membranas. Pero también lo que se puede usar centrifugación es en precipitados, ¿sí? Podemos precipitar algunas proteínas que resulten en un precipitado y después lo que se puede hacer es tratar de resolver la proteína de interés. Bueno, algo particular de centrifugación es el uso de gradientes, ¿sí? Es un tipo de separar las cosas por tamaño, por densidad, ¿sí? Donde los compuestos van a aparecer justamente en el gradiente a la densidad que corresponde al compuesto. Es bastante poderoso este. Ok, características físico-químicas. En general hablamos de un sistema de líquido-líquido. El típico es agua con un solvente aprótica, ¿sí? Propanol, por ejemplo. Y estas cosas, ¿sí? Podemos obtener dos fases. Propanol no es la buena, cloroformo, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos agua y cloroformo, y que de aquí podemos separar algunas cosas. Basado en este, también, por ejemplo, tenemos lo que se llama cromatografía. Cromatografía de papel, que es lo más simple, pero también hay algo que es con partículas de sílico, thin layer chromatography. Y el truco de acá es el poder, se encuentra en que podemos usar mezclas de solventes, ¿sí? Cada compuesto tiene un cierto grado de hidrofobicidad que corresponde a un cierto solvente. Esa es la base. Entonces es un paso de más de usar dos fases. Acá tenemos un fase líquido y un fase sólido, pero el fase sólido también tiene sus características físico-químicas. Un paso de más, vamos a usar capilares si estamos hablando de cromatografía. Y puede ser, los típicos son de líquido o de gas. Y acá obviamente depende de tu muestra. Bueno, acá dice, viene con gran diversidad de matrices. Las matrices obviamente son los compuestos que están en los capilares, ¿sí? Y tienen sus características físico-químicas que en combinación con el líquido o con el gas hacen alguna interacción que se puede usar para separar las cosas. Bueno, estos, ¿sí?, métodos de basar en características físico-químicas en general no lo usamos para proteínas, pero lo usamos mucho para purificar metabolitos. Bien. Cromatografía de columna. Bueno, yo supongo que este también lo miraron un poco en Química Biológica 1, entonces todavía estamos repitiendo un poco lo que ya nos olvidamos probablemente. Hay varios tipos, Cefarex, Biogel, Cefarosa. Son mezclas de partículas y la idea acá es que vamos a excluir las cosas por tamaño. Y el truco es que las partículas pueden entrar o pueden no entrar en el material, en el Cefarex y el Biogel, ¿sí? Entonces, si los partículas más pequeños corren más lenta. Esa es la idea. Entonces, las cosas grandes se pueden mover entre las partículas del material, del gel, ¿sí? Y donde los partículas pequeños entran y que de aquí necesitan mucho más tiempo para pasar por toda la columna. Acá hay esquemáticamente cómo lo hacemos, ¿sí? Lo tenemos que vertir, el material, lo tenemos que poner el solvente, ponemos la muestra y por este proceso lo separan y el tamaño de la columna determina qué bien están separados, ¿sí? Porque siempre viene con un cromatograma. Si tienes una columna pequeña, obviamente estos dos picos van a ser más cerca, que resulta que en algún punto no lo tenés bien separados. Ion Exchange Chromatography. Bueno, este es como el gel de pH, pero con una columna, con un material, con un gel, ¿sí? Entonces está basado en carga y la carga depende del pI de la proteína y obviamente el pH de tu gel.
puede ser intercambio aniónico o puede ser intercambio catiónico. Entonces lo que tenés que tener es una columna que calibras, lo cargas. Eso significa que tu proteína debería unirse al gel. Después lo lavas, entonces todas las proteínas que tienen un pI diferente se lavan y después lo que vas a hacer es eluirlo. Cambias tu pH o pones un sal. Bueno, es una técnica confiable, pero como el sistema de gel con PI, con pH, es bastante restringido porque no hay mucho PI, pH para trabajar, ¿sí? Existe una relación, no es una relación perfecta, pero en general las proteínas que tienen un PI baja también tienen un pH de actividad óptima baja. Sencillamente tiene que ver con la estabilidad de la proteína, ¿sí? Entonces, dado que la mayoría de las proteínas está funcionando a pH fisiológico, a veces no tiene sentido usarlo, pero a veces sí. Más específico, afinidad. Y afinidad, bueno, puede ser algo muy específico. Puedes usar, por ejemplo, anticuerpos, que es muy específico. O puedes usar, por ejemplo, un cofactor, puedes usar un inhibidor, varias cosas. Más simple es ion exchange. Bueno, hay varias cosas que se pueden usar. Bueno, en una columna común, que funcionan por gravedad y la ilusión de un buffer, es el sistema más simple. Luego vamos a mirar que este también lo podemos aplicar en otros sistemas, como por ejemplo H o FPLC. Bueno, existen un montón de técnicas muy específicas para algunos casos particulares. Por ejemplo, Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography. Puedes buscar por grupos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, el grupo glicosil. Aparentemente se hace con boronato. Puedes usar un tag. Acá tenés que usar la caja de biología molecular, la caja de herramientas. Vamos a hacer una expresión heteróloga y que tiene una subsecuencia particular. Eso es lo que van a hacer en el trabajo práctico. ¿Sí? Puede ser que agregamos un glutatión, puede ser que agregamos un multihistag, puede ser que agregamos CIMIC, biotina, son todos compuestos de lo cual tenemos una forma para separarlos por afinidad. Bueno, si tu proteína de interés, si sabes que está involucrado en alguna interacción proteína-proteína, este también se puede usar. Bueno, una forma particular de este es el Weak Affinity Chromatography, que lo vamos a mirar un poco en la parte de HPLC. Y aquí estamos con el HPLC. Bueno, el HPLC no es que es nuevo, ¿sí? Ya existe desde los años 60, 70 creo. High Performance Liquid Chromatography. Es todo un sistema bastante complicado. Tenemos depósitos de solvente que le vas a usar. Tenemos algún punto donde tenemos que inyectar el coso, tu muestra. Hay una bomba. Acá, esa es la corazón, esa es la columna. ¿Sí? Bueno, la diferencia con la cromatografía normal, que funciona por gravedad, ese funciona por presión, por alta presión, ¿sí? Puede ser, no sé, creo hasta 100 bar, algo así. Y ese te genera un mejor sistema de separar. Y obviamente la columna, también puede tener varios tipos de material, varios matrices. Acá es lo que necesitamos, un readout. Bueno, en realidad con cualquier cromatografía necesitas un readout. ¿Por qué? Porque tenés que saber dónde está tu compuesto, ¿sí? Entonces tenés que tener algo. Puede ser algo sencillo como si estás separando proteínas, puedes determinar, por ejemplo, dónde hay muchos aminoácidos.
con un Bradford o algo. Acá están usando otro sistema, pero claramente viene con un readout. No, perdón, me olvidé algo. Ese es HPLC, también hay FPLC, que es parecido, pero significa Fast Protein Liquid Chromatography. Es parecido a pero el HPLC en general no es preparativa, es más analítica. Entonces tenés una muestra y querés saber qué es lo que contiene. Donde FPLC es preparativa, entonces lo usas para realmente purificar tu proteína. Entonces la columna es más grande, bueno, tiene algunas cosas particulares, pero principalmente es lo mismo. Bueno, presión, mira, acá está, entre 50 y 350 bar, es un montonazo. Partículas absorbentes de menor tamaño, entre 2 y 50 micrómetros, menor tamaño en comparación con el gel de una cromatografía típico. Bueno, esos son algunos tipos. Cromatografía de ilusión, que hay otra vez hay subtipos, exclusión por tamaño, intercambio de iones. ¿Sí? Es lo mismo que cromatografía, pero con un sistema de HPLC. Hay que cargarlo, eluir con una serie de eluentes. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Es bastante fácil de aplicar y tiene una desventaja. ¿Sí? Ahora vamos a tener picos más anchos con longitud de la columna. Y en general lo que quieres hacer es que vos empezás con un cierto volumen de tu muestra y no querés que este volumen aumenta. Bueno, con HPLC en general aumenta el volumen de tu muestra, lo cual significa que la concentración de tu proteína de interés baja. Donde en general lo que querés tener es concentrarlo en el mismo momento que lo estás purificando. Luego vemos un método para concentrarlo. Cromatografía en fase normal. Bueno, la fase normal viene con una fase móvil que es no polar, entonces no acuosa, por ejemplo, cloroformo. Y la fase estacionaria, la matriz, es algo polar como la sílice. Hay varios sistemas. Bueno, acá es la interacción entre hidrofílico e hidrofóbico que hace que una muestra con varias proteínas genera algo de separación. La fase inversa es al revés. ¿Sí? Entonces la fase estacionaria es hidrofóbica y la fase móvil es polar. Algo entre medio es cromatografía de partición. ¿Sí? Y de aquí tu solvente es una mezcla. Entonces una parte de tu muestra se asocia mejor con la fase estacionaria que otra, porque depende de la mezcla del solvente. Partición. Bueno, solvente es una mezcla. ¿Qué significa? Que una parte de tu muestra se asocia mejor con la fase estacionaria. Hay varios tipos. Uno que es bastante conocido es el ILIC, cromatografía de interacción hidrofílica. La fase estacionaria, por ejemplo, puede ser sílice simple, pero también puede ser, por ejemplo, algunas fases que tienen grupo amino o aniónicas, grupo amida, catiónicas, suiterión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puedes usar en la fase estacionaria con el solvente, una mezcla. En general es algo aprótico que igual se puede mezclar con agua. Bueno, cromatografía de desplazamiento. ¿Cómo funciona este? En paso 1 cargamos la columna con una mezcla. Bueno, y acá también es algo de afinidad. Depende del KD, ¿sí? el binding constant, el constante de unión, si los compuestos se unen a la fase estacionaria. Entonces, acá también es una combinación de la fase móvil y la fase estacionaria. Bueno, algunas proteínas por su KD abajo estas
condiciones de solvente y fase estacionaria se unen a la fase estacionaria. Bueno, luego lo que vas a hacer es eluirlo con algo competitivo. Eso significa algo que une mejor. Bueno, este tiene como consecuencia que puedes purificar varios compuestos. ¿Sí? Entonces, compuesto 1, por ejemplo, que tiene mejor KD más bajo que compuesto 2, significa que C1, si lo cargas a la mezcla, va a reemplazar C2, porque une mejor. ¿Sí? Bueno, y después viene C3, ¿sí? Bueno, y aquí compuesto por compuesto vamos a reemplazar. Bueno, este tiene como ventaja que resulta en bandas muy finas. De aquí, este será una técnica que se puede usar para concentrar tu muestra. Entonces, en general, eso es algo que haces luego de otros pasos de cromatografía, haciendo algo preparativo. El problema es que, bueno, tenés que saber justamente la mezcla de solventes, la fase estacionaria y justamente qué compuesto va a reemplazar qué compuesto. Entonces es bastante difícil de aplicar. Ok. Entonces esas son las cosas básicas y con un poco de cromatografía para separar cosas. Luego de la separación, en general lo que vas a hacer es hacer un análisis y el análisis resulta en un readout, y esa es una palabra que siempre usamos en inglés. Y el readout depende, ¿sí? Entonces, si estás haciendo una purificación de una proteína, en general tenés 2 o 3 readouts, ¿sí? Tenés un readout simple, sencillamente que mide la concentración de proteína, y tenés el readout, por ejemplo, un análisis catalítico de la enzima de interés, ¿sí? El readout simple es lo que usas mientras que estás purificando las cosas, y el análisis usas para luego, por ejemplo, determinar la especificidad de una muestra. Pero el readout en realidad es algo muy variable. En general es actividad, pero puede ser algo totalmente diferente. No necesariamente es algo bioquímico. Puedes usar, por ejemplo, una proteína, inyectarla en una planta y que te genera una respuesta que se llama hipersensible, que resulta en necrosis en la hoja. Bueno, ese es tu readout. ¿Sí? Depende de la característica de la proteína que estás investigando. Pero bueno, el readout es algo muy importante, y no solamente para el análisis, lo tenés que usar también en la parte de purificación y separación para seguir lo que estás haciendo. Bueno, por ejemplo, ahí vamos a citometría de flujo y más que nada en Fluorescence Activated Cell Sorting. Bueno, aplicamos citometría de flujo. Acá está algo mal, este debería estar por atrás, pero bueno. Acá lo que vamos a usar es un TEC fluorescente, ¿sí? Usamos luz, que detectamos, bueno, en este momento, por nuestro sistema, acá lo cargo en la muestra, está pasando una célula con característica tal y tal. Y por la velocidad de la emisión sabemos cuándo sale acá. Ese sistema genera gotitas chiquititas. Lo que vamos a hacer es generar un pulso eléctrico que te genere una carga, y usamos imanes electromagnéticos para separar las células por sus características. Bueno, eso es algo bastante poderoso. ¿Por qué? Porque no solamente podemos usar algo TECs fluorescentes, por ejemplo, directamente a proteínas. También lo que podemos usar son varios compuestos fluorescentes que generan algo o que reaccionan en algún estado fisiológico de la célula. Interesante, por ejemplo, propiomiorida
que es un compuesto que solamente puedes tener en la célula cuando la célula está muerta. ¿Sí? Entonces, este será para identificar, por ejemplo, una muerte celular. ¿Qué célula está muerta y qué célula no? Hay sensores de redox. Algunos son específicos, otros no son específicos. Hay uno para Reactive Oxygen Species. Acá hay otro, el de FDA, es para óxido nítrico. También hay algunos fluorescentes, por ejemplo, el RH123 es para identificar mitocondrias activas. Bueno, acá la cantidad de sensores fluorescentes es larga y todos los días inventan otros fluoróforos específicos. Bueno, de este tipo de sistema, ¿sí? Es citometría de flujo, un FACS, Fluorescence Activated Cell Sorter. ¿Sí? Entonces lo vas a sortar en base de la fluorescencia. Otra vez, como con la cromatografía, puedes usar varias cosas diferentes. Existen ese sistema con varias especificaciones. Bueno, para dar un ejemplo de que, bueno, hay mucha gente que siempre están pensando en formas de generar otro readout para analizar algo o para separar algo. Este es de un paper, no me recuerdo cuál, y ese se llama el activome. Bueno, ¿qué es el activome? Viene de toda la nomenclatura de ómicas. Obviamente tenemos el genoma, por ejemplo tenemos el epigenoma, el transcriptoma, metaboloma y proteoma, y también el activoma. ¿Y qué es el activoma? El activoma es como la parte que es realmente activo. Bueno, lo que hacen acá es, creo que lo hacen con algunos probes que son de alguna forma fluorescentes, y usan probes que son específicos para algunas proteasas. Bueno, están aplicando algo que se llama fluorescencia de lantánidos, que son algunos metales particulares que muestran fluorescencia, ¿sí? Y estos metales lo pueden poner en complejos, y esos complejos se pueden unir, por ejemplo, a péptidos específicos, y aquí aplicar algunas cosas. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Lo puedes usar, por ejemplo, para determinar pH, estado de fosforilación, dióxido de hidrógeno, y también, si puedes poner en una célula, lo puedes usar para fluorescencia, entonces de una célula, entonces de aquí para un fax, ¿sí? Entonces realmente hacer un readout, y eso es importante. Acá en el fax, en el cell sorter, en citometría de flujo, lo que estás mirando es algo realmente en vivo, no es más in vitro. Esa es una diferencia importante. Bueno, luego vamos a ver también a luminiscencia y FRED, y esas son cosas que también son aplicables a estas cosas. Ahora volvemos al activome. Bueno, acá entonces hay varios probes, ¿sí? Que tienen otro grupo fluorescente que están vinculados a otro sustrato, y que de aquí lo podemos determinar qué tipo de célula contiene qué tipo de actividad, ¿sí? Esas son fórmulas que no son muy importantes, pero lo que hacen es que tienen otra onda de luz de fluorescencia. Bueno, acá otra vez lo que tenemos es un readout en vivo, y se trata de proteasas. Hay varias líneas de células, y ya saben, ese es nada más este paper para mostrar la técnica, que algunas células tienen alguna actividad y otras células tienen otra actividad, etc. Bueno, y acá tenés los gráficos que muestran justamente este, ¿sí? Entonces acá hay un tipo de célula, etc., etc. Ok, seguimos con luminiscencia. ¿Qué es luminiscencia? No está tan claro. ¿Por qué? Porque químicos y biólogos a veces lo usan de una forma diferente. Luminiscencia es la emisión espontánea de luz por una sustancia que no resulta del calor. Se llama también luz fría, cold light. Y hay, por ejemplo,
quimioluminiscencia. Y un ejemplo que usamos mucho en la biología viene de una proteína que viene de, ¿cómo se llama? Jellyfish. ¿Sí? Que en algunas condiciones en el mar generan luz. Esta luz viene de aquarin. Bueno, ¿cómo funciona el aquarin? Acá está indicada la proteína. Tiene vinculado un cofactor que se llama coelanteracina. Esta. Bueno, se ve que está bastante conjugado el sistema y este permite también que se puede cargar fácilmente electrones para algo químico. Bueno, lo que pasa acá es que cuando cambia un poco la concentración de un sal, ¿sí? La coalanteramida se relaja y resulta en otra estructura. Bueno, y este puede generar luz. Este es quimioluminiscencia según los químicos. Para un biólogo es sencillamente luminiscencia. ¿Por qué? Porque la otra, con luz, los biólogos lo llaman fluorescencia. ¿Sí? Bueno, aquí voy directamente al FRET. ¿Qué es FRET? FRET es Fluorescence Resonance Energy Transfer. Entonces, en el jellyfish lo que pasa es que no solamente tenemos este sistema, entra por ejemplo calcio, genera cambio conformacional y esta proteína genera una luz azul. Esta luz azul está captada por otra proteína que se llama Green Fluorescent Protein, ¿sí? Y lo hace que esta proteína GFP se encuentra excitado por la entrada de la luz y después genera la emisión de otra luz que obviamente tiene una onda más larga y va a ser una luz verde. Este es un ejemplo de Fluorescence Resonance Energy Transfer. Entonces, este FRET es algo que usamos mucho en la investigación, pero viene de un sistema biológico. Bla 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 bla. Bueno, también hay fosforescencia, que tiene como diferencia con la fluorescencia que es un gliding scale. Fluorescencia es rápido, ¿sí? Entonces lo excitamos y casi directamente generamos la emisión de la luz y lo medimos. Con fosforescencia el estado excitado es bastante estable, entonces la luz puede venir más tarde. Se llama fosforescencia. Bueno, el uso de probes fluorescentes es muy importante. No solamente en forma directa, pero es muy importante para estudiar algunas combinaciones, cosas de interacción, ¿sí? Bueno, ya miramos a las lanthanidas. Esa es una clase, pero hay mucho más otras clases de moléculas que tienen algo de fluorescencia. Bueno, creo que está claro que, por ejemplo, la producción de especies de oxígeno reactivas o de nitrógeno reactivas es algo bien particular del estado de una célula, ¿sí? El estado de redox, el estado de estrés. Y de aquí tenemos varios probes fluorescentes para medir no solamente sencillamente ROS o RNS, no, algunos ROS específicos, ¿sí? Bueno, estas cosas se pueden usar en un fluorómetro también, se puede usar en un fax, que es el fluorómetro, bueno, sencillamente mide la cantidad de fluorescencia. Y el fluorómetro también sirve para medir FRET, ¿sí? Entonces vos indicás alguna luz particular y vas a medir otra luz, ¿sí? Un fluorómetro. Bueno, FRET aquí en qué forma es interesante. Bueno, su origen viene de esta proteína que era la aquarin, que genera luz azul. La luz azul está captada por el GFP y al final medimos la luz GFP. Solamente si estas dos proteínas se encuentran a una distancia corta, funciona. Si la distancia es muy larga, cada vez que es más larga, perdimos señal. Bueno, esa es
Es con lo cual lo podemos jugar, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, interacciones proteína-proteína, ¿sí? Solamente si dos proteínas se acercan mucho, si están muy cercanas, podemos medir FRET, podemos medir la transferencia. Si no, si por ejemplo, bueno, ahora tenemos varias variantes de GFP, tenemos GFP y tenemos IFP, Yellow Fluorescent Protein. Esa es una combinación, un par para generar FRET de nuevo. Cargamos una proteína con trucos de biología molecular con la GFP, la otra con la IFP, y solamente cuando se acercan genera luz amarillo. Pero mejor, supongamos, ¿sí?, que mis dedos gordos son los GFP y la IFP, y acá tenemos dos proteínas y se acercan, están interactuando, pero todavía los grupos que dan la luz no están muy cercanas. Entonces hasta que se puede usar también para cómo están plegados y cómo interactúan las dos proteínas. A veces depende un poco del tamaño. Intramolecular, un ejemplo, por ejemplo, puedes usar un sustrato, un péptido, ¿sí?, con dos GFP diferentes, y si se acercan hay FRET, y si está digerida perdes la señal de FRET, ¿sí? Entonces se puede usar para, por ejemplo, medir actividad proteolítica. Son ejemplos, hay un montón de cosas que se puede medir. Un paso de más es FRET-FLIM. Entonces no solamente vamos a mirar a la onda de la luz que sale, también vamos a mirar qué rápido es. FLIM viene de Fluorescence Lifetime Imaging. Entonces es la cantidad de tiempo que pasa entre que se convierte la onda de luz. Bueno, y en general lo aplicamos en microscopía. Bueno, no es una microscopía común, es algo bastante avanzado. Fuel. Bueno, creo que la primera parte ya estamos más o menos, entonces lo puedo terminar en unos 10 minutos. Espectroscopía. Otra técnica de readout. Bueno, el típico es medir la absorbancia, ¿sí? Y ese también viene con alguna luz que resulta en la excitación, y después vamos a medir la emisión. ¿Okay? Y este tiene varias aplicaciones. Bueno, depende mucho, ¿sí?, de la transición de la hibridización. Acá hay un rango que se puede usar, por ejemplo, para estos tipos de muestras. ¿Sí? Bueno, son cosas que vas a encontrar en la literatura, y por ejemplo usamos 600 nanómetros, que es luz visible, para determinar la densidad del cultivo. Son estándares esos métodos. 280, ¿sí?, lo usamos para determinar aminoácidos aromáticos. ¿Sí? 595 lo usamos para el método de Bradford, ¿sí? Como es el método de Bradford, es el compuesto Kumasi que está unido a una proteína y genera absorbancia a 595. Bueno, acá lo que es importante, y eso por ejemplo lo ves por ejemplo cuando purificaste ADN o ARN, lo que tenés que hacer es hacer varios espectros, ¿sí? Porque a veces hay varios grupos que tienen alguna absorbancia a una cierta longitud, ¿sí? Y de aquí es la combinación que te dice, por ejemplo, si tienes algo que es bastante puro o no. ¿Sí? Entonces, para ARN creo que se determina la ratio entre 260 y 280. Debería ser arriba de 2 para que sí, bueno, eso está bastante limpio, que contiene muy poca proteína.
Bueno, absorbancia es absorbancia directa, pero también podemos usar la absorbancia para métodos colorimétricos. ¿Sí? Entonces, tenemos alguna reacción que resulta en que algún compuesto cambia de color. Puede ser que lo pierde, puede ser que genere otro color, o puede ser que va a tener un color. Bueno, son todas cosas que se pueden medir. Bueno, detalles técnicos. Lo que es muy importante son los filtros de emisión y de excitación, y ahora en día lo que se usa mucho es el monochromator. ¿Sí? Es un aparato que te genera una sola onda de luz. Photomultiplier, para que se vea cómo funciona. ¿Sí? Acá un dibujo, acá entra un fotón, ¿sí? Y el fotón está chocando con un cátodo que es fotoemisivo. ¿Qué significa? Bueno, este va a generar electrones. Si viene luz, vienen electrones. Y este photomultiplier está lleno con lo que se llama dinodes. ¿Sí? Choque un electrón y genera dos electrones. Entonces es así: 1, 2, 4, 8, 16. Hasta que tenemos tantos, ¿sí? Que tenemos otro, el anode, la señal va así, tac, 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 y que podemos medir suficiente señal para decir, ¿me entró un fotón o no? Estamos con espectrometría. Otra espectrometría es infrarrojo. No creo que lo usan mucho para proteínas, pero para metabolitos es bastante impactante. Bueno, acá hay un GIF que en este no funciona, quizás en el PDF sí. Esta molécula en realidad lo que hace es se mueve, ¿sí? Son las vibraciones de los pares de electrones. Bueno, de alguna forma con luz infrarrojo se puede medir, hace una interacción y se genera de aquí en un espectro. Y ese es un ejemplo que corresponde a bromometano. Bueno, y ahora en día lo que tenemos mucho es lo que se llama FTIR, Fourier Transformed Infrarrojo. Y lo usan para identificar cuáles son los grupos funcionales. Bueno, yo lo podría explicar, pero encontré un YouTube excelente que me parece que está un poco mejor. Entonces voy a buscar a YouTube y vamos a Presentation Mode. Creo que YouTube son unos 5 o 10 minutos. Tengo varios más de videos que también deberían funcionar desde el PDF para que luego lo podáis ver de nuevo. Dame un minuto. Ok, ¿puedes ver mi pantalla o no? Sí, sí, se ve. Ok, bueno, espero que también lo puedas escuchar. Dame un segundo que aumente el volumen. With probably the most important question: what is infrared spectroscopy? Basically, infrared spectroscopy studies the interaction between infrared radiation and matter. We might end this presentation right here, but you may ask, what is infrared radiation? Well, infrared is a particular part of the electromagnetic spectrum that has a longer wavelength than visible light.
A longer wavelength means the light carries less energy. A longer wavelength also means a smaller wave number. Since infrared spectra are mostly labeled in wave number is a term frequently used throughout this tutorial. All infrared spectroscopy is not created equal, as it can be subdivided depending on wavelength into near, mid, and far infrared, although mostly mid-infrared is meant when the term IR spectroscopy is used. As mentioned before, infrared light interacts with matter, but how exactly? Well, first infrared light passes the sample, in our case an exemplary water molecule. Depending on the energy levels, this light can trigger vibration in specific molecular bonds. This is called absorption. There are different kinds of vibrations, but the most prominent are the symmetric stretching vibration, the anti-symmetric stretching vibration, and the deformation vibration. Others are rocking, wagging, and twisting vibrations. The energy absorbed by the molecule is consumed and is therefore missing from the original IR beam. But how can we use this principle to our advantage and investigate this interaction? First, we need infrared light from a fitting source. The light is then directed at the sample. Some light is going to be reflected, but a larger fraction will travel through the sample and specific parts of it are going to be absorbed by the sample material. The part of the light that is transmitted and carries the molecular information of the sample can then be collected by a detector to produce an electronic signal. But how do we turn this electronic signal into a spectrum? Well, this depends on how the infrared spectrometer is set up. In its early days, infrared spectra were exclusively acquired as additional dispersive IR spectrometers. This was done by directing light onto a diffraction grating that splits the light into several single beams. Afterwards, these beams were directed at the sample and each wavelength individually examined. With the rise of improved electronics and CPU processing power, Fourier transform infrared spectrometers superseded these traditional instruments because FTIR spectroscopy offers significant advantages. It has an improved signal-to-noise ratio, it is a lot faster, and it shows superior wave number accuracy when laser calibration is applied. But how does an FTIR spectrometer differ, and how does it work? At the heart of the FTIR spectrometer is an interferometer. Shown on the right is a Michelson-type interferometer. During the measurement, the IR beam enters the interferometer and is directed at the beam splitter. As the name suggests, this splits the beam into two separate beams that are directed at a fixed and moving mirror respectively. Then the light travels back to the beam splitter where it is recombined because of interference and is then directed at the sample material. That way, the spectral information of all wavelengths can be acquired simultaneously, saving a lot of time. At the end, the detector produces a raw signal of light intensity versus mirror position. But how do we get from here to the classical infrared transmission spectrum? To get nice and clean sample spectra, we have to get rid of the environmental influences that may show in our spectra, like carbon dioxide or water vapor. To do that, we first need to measure a spectrum without a sample present. This raw signal is then mathematically Fourier transformed into the classical IR plot of light intensity versus wave numbers. We now have a single channel reference spectrum. Then we insert the sample into the beam path and repeat the procedure. Fourier transformation then yields another single channel, but this time it's a sample spectrum. Then we only have to combine both spectra by dividing sample spectrum by reference spectrum, and then we have the classic view of an FTIR transmission spectrum. But what can we do with it? A lot of things, actually. An FTIR spectrum is like a chemical fingerprint. This enables chemical identification of a variety of samples and is frequently used to characterize material properties and verify known and elucidate unknown samples. It is utilized by many industries, but is especially useful whenever chemical information needs to be obtained straightforward in a short amount of time. FTIR is extremely versatile depending on your spectrometer setup and measurement technique used. Various applications are feasible and many different analytical questions can be answered. Thanks for watching, and if you want to know more about FTIR spectroscopy, take a look at our hands-on tutorials. Ok. Bueno, muy por arriba en 5 minutos, pero creo que se In entiende. this online lecture, we're going to discuss the basics of... Perdón, me entró otro YouTube. Ok.
Debería ser claro, lo que es muy importante acá es tener librerías, bibliotecas de información de los varios espectros, de los varios grupos o compuestos funcionales, ¿sí? Sin estos, eso va a ser muy, muy, muy complicado. Ok, seguimos con NMR y el opósito de NMR es EPR, que son dos métodos químicos que también estamos usando muchas veces. ¿En qué está basado el NMR? Acá también tengo un YouTube que es un poquito más largo porque ese es un poquito más complicado y tiene muchas más aplicaciones. Pero depende, ¿sí?, de un momento magnético que tiene algunos núcleos, no todos, ¿sí? Por ejemplo, protones lo tienen. Esto nos reconviene porque bueno, hay un montón de protones en proteínas también, ¿sí? Pero el carbono típico no lo tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer NMR, para determinar estructuras, lo que tenemos que hacer es usar isótopos, ¿sí? No hay otra. Es así. Bueno, tiene varias cosas, pero lo que se puede hacer es este momento magnético, spin nuclear, lo podemos medir en presencia de un campo magnético, ¿sí? Y este tiene que ver con la resonancia de la frecuencia. Bueno, y esta frecuencia se ve afectada por la cercanía de electronegatividad en la molécula, ¿sí? Bueno, y este resulta en lo que se llama en jerga chemical shift, expresado en ppm. Bueno, vamos al tutorial. Otra vez share screen, share. Vamos a este. No. Control C, ¿por qué? Control T, Control V. Tac. Professor Dave here. Let's talk about NMR spectroscopy. He knows a lot of science now, Professor Dave explains. So we looked at IR spectroscopy, which, once again, spectroscopy is the study of the interaction of light and matter, and we know that we can use that to identify what kind of functional groups might or might not be on a molecule. But that's not going to be good enough, because if we want to do modern synthetic chemistry, which is very complicated, we want to try to be able to build any molecule that we can think of. When we do chemistry, if we do a multi-step synthesis, we have to be sure that every step along the way, and then especially on our final product, we need to know exactly what molecule we have, all of the connectivity, all of the stereochemistry. If we're going to make something complicated, like let's say this molecule, which is called xeranthylide, we need a spectroscopic technique that is we're going to be able to get information on this, on what we think is that compound, and be able to definitively say, yes, it is that molecule, down to every tiny detail. And that method is nuclear magnetic resonance spectroscopy, or NMR spectroscopy. Now there's a few different forms. We're going to look at proton NMR. And so the way NMR works, it's just like, it is a form of spectroscopy, so it is the study of interaction of light and matter, but there's a twist here, and it is the case that certain atomic nuclei exhibit nuclear spin. And we can take advantage of that nuclear spin by by subjecting a molecule to an external magnetic field. And when we do that, we're going to be able to get some very interesting data when we then get spectroscopic data from it. So that is, we induce a magnetic field, and then we irradiate with light, and we gather information about how the light interacts with that compound. So without getting too into the physics of it all, we're just understanding that we're looking at proton NMR involving protium. These are protium nuclei. So protium, which is a hydrogen isotope of mass 1, as opposed to deuterium or tritium. And what happens is, we're going to be able to irradiate this with light and then get back information that tells us the precise chemical environment of every single proton in this molecule. And we can use that information to discern the precise structure of the molecule. So let's take a look at one of these spectra and talk about how we can interpret them.
So what I've done here is I've drawn a sample NMR spectrum, and we're going to talk about the three main pieces of data that we are going to try to glean from any NMR spectrum. So once again, we're doing this is going to be a very simple example. We're not going to get too in depth, but just in a very basic way, what can we get from an NMR spectrum? So first of all, what is going on here? So right here, we have a reference peak. This is called TMS, that's silane, and then everything else is given in parts per million in terms of where it stands in reference to the TMS. So this is our reference peak, so that's not data, that's going to be in any spectrum. And then this stuff, this is the data. Okay, so how is this data? How are we interpreting these peaks, these resonances? Well, there's three things that we want to take into account for any resonance on a spectrum. That is going to be the chemical shift, the integration, and the splitting. So what do these three things mean? Let's talk about it one at a time. So chemical shift, all chemical shift means is where is it? Where is it on this spectrum? Is it more downfield or is it more upfield? Now what this has to do with is it tells us about the chemical environment of a particular proton. Remember that these are protons that are generating these resonances. So in a molecule, anywhere where there is a hydrogen atom, you are getting some information about the chemical environment of that hydrogen atom, or that proton. So what happens is the closer that that proton is to some electronegative element, the electronegative atom is going to have a de-shielding effect. So because of its electronegativity, it is going to withdraw the electron density of that proton away from the nucleus, which we call a de-shielding effect, right? Because the electrons are moving away from the nucleus, and then that will cause that signal to be more downfield. So more downfield means closer to electronegative atoms, and this means upfield means farther away from electronegative elements. So number one, the chemical shift is telling us about the chemical environment. That means where is it on the spectrum? This way is closer to electronegative elements. This is further away from electronegative elements. Number two is integration. So let's say that we have some chemically equivalent protons. That might be 3 protons on the same methyl group. As they're spinning around, they see the same thing as they look down the rest of the molecule. They are experiencing an identical chemical environment. So what ends up happening is, let's say we have 1 proton on that methyl group that generates this resonance, this generates this information right here. Then that second proton also generates the same resonance, so that just enhances this peak and it will get bigger. And then that third proton also generates the exact same resonance or the exact same data, so that too will cause this to grow. And what that means is this is an integration. So integration literally means the area under the curve. So this is, NMR spectra don't look exactly like this. This is an oversimplified view of it. But whatever data is happening under that peak, the integration means the area under the curve. So we can just consider it to be kind of how tall is it, or how big is the resonance. And so that's the second bit of information, is the integration. The integration is telling us how many chemically equivalent protons are generating that peak. So if this is integrated to 2 and this is integrated to 3, then what we're saying is that 2 chemically equivalent protons are making that one and 3 are making that one. So that's integration. That's saying how many protons are generating that peak. Now the last thing we want to talk about is splitting. And so chemically equivalent protons will generate the same resonance, but then that resonance will be split into a certain number of smaller peaks depending on neighboring protons. And so what we want to understand is so this is about neighboring protons, and this is the n+1 rule. And so basically what we're saying is, let's say we have a hydrogen that is generating some resonance. It's generating some resonance, but then if there is a neighboring proton, that acts like a little magnet. So let's say we're looking at a proton of 1 carbon over, and that proton will split this one into 2 resonances. Okay, now let's say that there's a second neighboring proton. That will split this into 2 resonances, and this into 2 resonances, so we'll have an overlap there. And that one will be more intense. This middle one will be more intense. And so that's why we see something like this. We have the middle one is the longest. But at any rate, we are seeing that an individual resonance that is generated by 1 proton will be split into a series of smaller peaks by neighboring protons.
And so specifically, it will be split into n+1 peaks, where n is the number of neighboring protons. So if we have some chemically equivalent protons with, let's say, 2 protons next door, it will be split into 3 peaks, or a triplet. So this is called a triplet. This would be called a quartet. We could have a singlet, we could have a doublet. So that's splitting. That is telling us the number of neighboring protons. So those are the 3 bit of data. So now let's look at the structure of what this actually is. What this actually is bromoethane, and let's assign the peaks. So what we need to understand is that we have two different resonances to expect, because these 2 protons are chemically equivalent. Usually the protons on the same carbon are chemically equivalent, and then we have 3 that are chemically equivalent over here. So let's look at this one first. We're saying that these are 3 of them, so we better have it integrated to 3. So it's probably going to be this peak. In addition, it's further away from the bromine, so it should be more upfield. And then it's going to be split by the 2 neighboring protons into a triplet, because 2 + 1 is a triplet. So we have a triplet that is integrated to 3 that is more upfield, so this peak certainly corresponds to B. Then looking at A, we're saying that we need to look for a peak that, number 1, is integrated to 2, because there are 2 protons. Also, it should be further upfield because it's closer to the bromine atom. The bromine atom is going to de-shield those protons. So that's further upfield. And then additionally, the 3 neighboring protons, 3 + 1 is 4. It should be split into a quartet by those neighboring protons. So this certainly is going to be A. So just to reiterate, we have chemical shift. Where is it sitting on the spectrum? We have integration. How tall is it, more or less, which refers to the number of protons that are generating that resonance. And then the splitting pattern, which tells us how many neighboring protons there are. Okay, let's look at one more sample spectrum to make sure that we can assign these NMR spectra. So let's say we're looking at this compound and we want to match the protons to the peaks that they correspond to. This is probably going to be something you'll do in any organic chemistry course. You'll be given a compound in a spectrum, and the problem will say match the protons to the peaks they correspond to. So first of all, let's make sure we understand where the protons are. Right. So we've got 3 there. We've got 2 there, and we've got 3 there. We definitely have to be able to do that, otherwise it's going to be extremely difficult. Now, we know that for the most part, at least at this early stage of analyzing NMR spectra, let's just say that all the protons on an individual carbon are going to be chemically equivalent. Because let's say we've got these 3 protons on this methyl. As this bond is rotating, right, there's no spatial differentiation. It doesn't matter if one's down or up or whatever. As they spin around like a top, they're all seeing the same chemical environment. So these are all the same, let's call them A. These 2 are the same, let's call them B. These 3 are the same, let's call them C. Now, one very good method, either we could just try to assign straight off the bat, but first, just to be a little more thorough, let's make predictions about what we could expect from each resonance. So looking at A first, we know that this is going to be integrated to 3. Right? We know it's going to be integrated to 3 because there are 3 protons. Okay, then let's talk about splitting. There are no neighboring hydrogens. There are no neighboring hydrogens, so it will not be split at all. We are expecting a singlet here. And then lastly, we expect it to be relatively upfield because it is near a carbonyl carbon. Now, if we want to be very specific with our predictions, we could consult a table that would tell us the exact ppm to expect for hydrogens next to a given functional group or whatever it is. So we may not even really need to, though, because we have plenty of information here. This is a very simple molecule. There's only 3 peaks, so this is going to be enough. A 3H singlet that is relatively upfield. That's plenty of information. Then over here, we know that there's 2 hydrogens, so we expect that resonance is going to be integrated to 2, because there are 2 of them. And then we expect it to be split into a quartet, because there are 3 neighboring hydrogens. So here's the hydrogens we're talking about. The neighboring ones are right here. There's 3 of them, and so 3 + 1 gives us 4, a quartet. There are no hydrogens over here. That's an oxygen. So a 2H quartet, that should be, again, relatively upfield,
because these are adjacent to an oxygen atom. An oxygen atom is very electronegative. Has a lot of electron withdrawing capability, so those should be relatively de-shielded and relatively upfield protons, or the resonance that corresponds to those protons. Then lastly, right here, we've got 3 chemically equivalent protons, so we should expect the peak integrated to 3. We should expect that it is split into a triplet because we have 2 neighboring hydrogens. So n is 2, n plus 1 is 3. So this resonance should be split into 3 smaller peaks, or a triplet. And then we should expect that it is relatively, oh, you know what, I think I mixed up. What I meant was downfield. Here. And upfield. This should be relatively upfield because it is not near any electron withdrawing group, so it is relatively shielded. It will stay relatively upfield. So we have a 3H triplet upfield. So now this is going to be very easy to assign, right? Because, so let's say here we have a 3H triplet upfield. Well, this is integrated to 3, it is a triplet, and it is upfield. So this is certainly resonance C. Here we have a 2H quartet downfield. So here it's integrated to 2, it's a quartet, it's downfield, that's got to be B. And then we have A, we have a 3H singlet that may or may not be downfield, it's right there in the middle. And so that is certainly going to be peak A. So once again, when we are looking at a molecule and we are trying to assign resonances to the protons that they correspond to, we are going to be looking at 3 things. We're looking at chemical shift, we're looking at integration, and we're looking at splitting. And all we need to do is get enough data to be able to assign those peaks accordingly. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. And as always, feel free to email me, Professor David. Ok. A ver, entonces este era el uso de NMR. Bueno, el EPR puede ser algo parecido y se aplica a otras preguntas. A ver, ¿qué es la próxima? Sí, 1, 2, 3, 4. Sí, son 4 más y hacemos una pausa. Bueno, el NMR se puede usar para un montón de cosas, pero es una de las técnicas más importantes en la determinación de estructuras de proteínas. Bueno, otra técnica que se puede encontrar es algo bastante de física que se llama circular dichroism. Es bastante difícil exactamente cómo funciona, pero sabemos que luz tiene una característica de onda. ¿Sí? Y estas ondas pueden tener una dirección, ¿sí? Esa es la base de la luz polarizado, ¿sí? Pero bueno, polarizado en general estamos pensando en luz que va horizontal y luz que va vertical. Pero en realidad lo podemos pensar más como algo que está girando, ¿sí? Bueno, eso es una característica de luz que se puede usar, luz polarizada de una forma circular, ¿sí? La luz típica no es así, pero lo podemos generar. Bueno, y eso se puede aplicar a una muestra y lo podemos usar para medir algunas cosas. ¿Sí? Bueno, la rotación óptica o actividad óptica es algo que en general corresponde a algunas moléculas girales. ¿Sí? Bueno, esas son cosas que se puede usar para mostrar algunas posiciones girales en algunas moléculas particulares. Surface Plasmon Resonance. Esa es una técnica que es bastante difícil de entender. Viene con varias luces. Acá tenés la luz principal, pero acá también hay una onda. ¿Sí? Y de alguna forma la interacción que tenemos acá de esta luz y de esta luz depende de la superficie. Y en la superficie lo que tenemos es un compuesto. Y aplicamos algunas muestras de lo cual supongamos que se puede unir a este compuesto que está cargado en esta cosa. Bueno, esta unión genera una diferencia
en la interacción de estas dos luces que después del reflejo se puede medir. Entonces, ¿para qué sirve Surface Plasma Resonance? Sirve para medir, para indicar, para determinar interacción, unión entre dos, por ejemplo, proteínas. Pero puede ser otros compuestos. Las cosas, los aspectos técnicos son muy difíciles, pero bueno, lo importante es que, bueno, ese es otro método, se usa para identificar, para medir interacciones. Bueno, Cryogenic Electron Microscopy es bastante nuevo, pero es tan poderoso que creo que ya la mayoría de las estructuras de proteínas determinadas están determinadas con Cryo-Electron Microscopy. Tiene cosas buenas. La cosa buena es que es muy útil más que nada para determinar la estructura de complejos. ¿Sí? La desventaja es que no es tan confiable. Bueno, sigue siendo Electron Microscopy y sencillamente no puedes determinar exactamente la posición de un átomo con microscopía. Entonces, lo que tiene Cryo-Electron Microscopy es que determina una imagen y usando algoritmos computacionales tratamos de inferir la estructura. Eso significa que una estructura hecha con Cryogenic Electron Microscopy puede tener errores. Ok, bueno, luego hacemos una pausa de unos 10 minutos, 11:05 volvemos y tengo algo más sobre proteómica. No es tan técnica, tiene algunos detalles técnicos, pero también tiene cosas más para su uso. Ok, bueno, lo pongo en pausa y nos vemos a las 11:05. Mientras tanto, puedes poner preguntas, por ejemplo, en el chat que me fijo un poco, ¿ok? Bueno. Pausa. Local screen. Go. Ok, proteómica, metabolómica. En realidad voy a hablar sobre proteómica, espectrometría de masa. Y espectrometría de masa también es la herramienta que se usa para hacer metabolómica. De metabolómica no voy a hablar mucho. Porque después de la semana de estudiante empezamos más o menos mirando al metabolismo, ¿sí? Y de aquí vamos a hablar un poco más de metabolómica. Bueno, proteómica. No sé qué es proteómica. Proteómica claramente es química y biológica. Es sencillamente estudiar proteínas, pero a gran escala. ¿Sí? Proteómica estudia el proteoma. Y el proteoma no es que hay un solo proteoma. Obviamente, pero si tenemos un organismo multicelular, cada célula puede tener su proteoma particular. Algunas proteínas se inducen su expresión, ¿sí? Entonces, el proteoma depende del estado de tu material. Bueno, de aquí en proteoma lo que hace mucho es, por ejemplo, hacer un análisis comparativa entre dos muestras, ¿sí? Donde una muestra es como un control y otra tiene alguna condición particular. Bueno, en este caso lo que el interés está, bueno, no sencillamente una proteína, pero es qué es diferente en el conjunto de proteínas bajo la condición particular o en la condición control. Ok, entonces si lo comparamos con análisis bioquímico y separación, que será más la investigación más clásica, puedes decir, bueno, tengo una característica de interés particular, no importa lo que sea, ¿sí? Y lo que quieres saber es bueno, cómo funciona, cómo llegamos a esta característica. El enfoque de aquí casi siempre en la biología es alguna comparación de este estado particular con el control. Ejemplo, tienes una enfermedad, quieres identificar proteínas involucradas en la infección.
compras 2 muestras y ves que hay diferente, ¿sí? Bueno. ¿Es todo? No es todo. Entonces, acá el problema que vas a tener con esta aproximación, que es una aproximación fuerte y importante, es que no necesariamente estás mirando algo causal. Correlación no significa causa. ¿Sí? Entonces, si tenés en alguna muestra más proteína de algo, puede ser que sea el resultado de algo en lugar de que induza algo. ¿Sí? Bueno, como en la forma con análisis y separación bioquímica, de lo cual sabemos cuál es su relación en la investigación, lo mismo hacemos con la proteómica. Entonces lo que se puede hacer es generar subproteomas desde el experimento, pero también puedes decir, y eso es interesante, es decir, bueno, yo quiero saber qué proteínas que tengo en esta muestra que tiene, por ejemplo, algo que une a un dominio C2 o que une a ATP. Bueno, así lo que puedes hacer es desde una muestra hacer una purificación que te genera un subproteoma. Bien, ¿cómo lo comparas? Bueno, ese es el ejemplo de algo bastante clásico. Ese es de un paper donde miran al secretoma. Entonces son las proteínas secretadas, en este caso por un hongo fitopatógeno, Butyricineria, ¿sí? Y tenemos el mutante y tenemos el tipo salvaje, el wild type. ¿Sí? Y bueno, y lo que se ve, acá tenemos la comparación. Lo que se ve que, por ejemplo, acá, esta banda que se encuentra en el gel 2D, está presente en las dos, pero acá está mucho más fuerte. ¿Sí? Y otras, ¿sí? También se puede identificar en las dos, pero otras son específicos. Bueno, entonces, lo que se puede hacer, y esa es la idea típica, con lo cual también hicieron la purificación del trabajo práctico, es que decir, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, qué es este 8. Bueno, lo purificas de este gel y lo mandas a digerir y lo vas a hacer con espectrometría de masa. Puedes determinar qué es la proteína. Eso es en a nutshell, ¿sí? En muy pocas palabras, lo que estamos haciendo con proteómica. Obviamente puedes jugar un montón de trucos para aplicar. Bueno, el problema que tiene es que estos geles son pero muy difíciles de repetir. Entonces, realmente para determinar que este es la misma proteína que está muy difícil. Son dos geles independientes, ¿sí? Bien. Entonces lo que desarrollaron es algo que se llama DIGE, Difference Gel Electrophoresis. No lo usamos más igual, pero es para mostrar un poco la idea. Tenemos, por ejemplo, 2 o 3 muestras y lo que vamos a hacer es agregar fluóforos diferentes a los péptidos de las varias muestras. Lo mezclamos y queremos un solo 2D. Bueno, y acá lo que vamos a tener en realidad entonces es la fusión de estas dos informaciones con un color diferente en un solo gel. La ventaja es que es muy poderoso, la desventaja que es muy costoso también. Bueno, de aquí creo que nunca llegó a algo super usado. Ok. Pero de alguna forma ahora están usando 2 o 3 tipos de cromatografía que son mucho más fáciles de repetir, más que nada con tipos de HPLC. Una vez que tenés tu proteína, haces una digestión tríptica y que resulta en algunos péptidos particulares, y lo que vamos a hacer es espectrometría de masa. Bueno, es decir, tenés en tu epenor tenés una mezcla de péptidos, ¿sí? Esto lo tenés que separar. De aquí, en general, es LC-MS, Liquid Chromatography MS.
Es un aparato que consiste de dos cosas, están acoplados. Bueno, pero el MS es quizás uno de los métodos dirigidos a la química biológica más poderosos que hay, porque generaron desde la química muchos métodos diferentes. Y acá son algunas cosas que se pueden encontrar: MSMS, Malditov, ESI, Malditov. Bueno, hay un montón de combinaciones de espectrometría de masa, cada uno que tiene sus cosas particulares. Bueno, es una especialidad tanto que en general, si tenés un equipo, nos digamos, bueno, tenemos un equipo Maldi MS TOF. Tu equipo está dedicado al análisis de un tipo de metabolitos. Si le querés usar para otro tipo de metabolitos, probablemente vas a necesitar 2 o 3 semanas para setear el equipo. Este es un poco la desventaja. Entonces tienes un aparato que sale un montonazo en dólares y que puedes usar para una sola cosa. Bueno, por eso estas cosas en general no lo tenemos en nuestros laboratorios. Usamos servicios. Ok, acá tenemos 2 videos de nuevo, pero acá se muestra un poco la idea. La base de la espectrometría de masa es que, bueno, entra acá, está separado y entra en el ionizador. Hay que tener alguna carga, ¿sí? Desde esta carga lo vamos a separar, ¿sí? Entonces tenemos un analizador o un separador y luego lo tenemos que detectar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar primeramente al video de la introducción. Share screen, clic. Bien, ¿ves mi pantalla? I'll show you a very basic mass spectrometry experiment, Sí, sí, bro. how these instruments function, keeping in mind that there are many, many different ways to accomplish the goals that I'm about to show you. Now, there are 3 basic steps in the mass spectrometry experiment. First step is to ionize the compounds that we analyze. They need to be charged in some way. In this example, we'll be using these red or pink colored spheres to represent molecules that we analyze. And we need to turn those into charged species so that we can conduct the mass spectrometry experiment. Once we've created our ions, the next step is mass filtration or mass analysis. In some way, we need to organize all of the ions generated based upon their mass and separate them in space because of this parameter. The final step is detection. In the detection step of the experiment, we'll be trying to locate where and how these ions are moving and use that information to determine what their masses must be. This is the source of mass spectrometry experimental data. Let's begin by considering how to ionize a molecule. And I'll be showing you today one of the most basic but most widely used ionization methods in mass spectrometry. That is electron impact ionization. In electron impact ionization, gas phase molecules are passed through an arcing electrical current, which consists of very high energy electrons. On occasion, one of these high energy electrons will strike the molecule, creating